empezar la ponencia Víctor, lo tenemos a la izquierda, y el título que ha elegido para su ponencia de hoy es La responsabilidad compartida en el reto de la conservación del medio acuático, servicios y beneficios en juego. Un resumen breve nos viene a contar que en la crisis mundial del agua convergen básicamente 4 factores fundamentales: la inequidad y la pobreza, la crisis provocada por la insostenibilidad de los ecosistemas acuáticos, la ineficiencia y la racionalidad económica y, por último, la crisis de gobernanza, fundamentalmente por falta de transparencia y democracia participativa en la gestión de los servicios básicos de agua y saneamiento. Por hablaros un poco del currículum y del nivel del ponente, Víctor es licenciado en Geografía e Historia. Y doctor en Geografía por la Universidad del País Vasco. Durante años ejerció su labor investigadora en el Departamento de Geografía del UPV y en 1996 comienza a trabajar en la Dirección de Aguas del Gobierno vasco. A partir del 2008, cuando se funda la Agencia Vasca del Agua, se integra en la Dirección de Planificación y Obras en la que trabaja actualmente. Bueno, ha sido ponente en diferentes charlas y mesas redondas tanto nacionales como internacionales, ponente en varias universidades, es escritor de varios libros, entre los que destacan Las aguas de Euskadi, Destejiendo tópicos del agua, Hacia una gestión sostenible del agua, Agua y desarrollo humano, Llueve a gusto de todos, El paisaje fluvial del río Zadorra, en fin, tiene una larga trayectoria, pero yo creo que lo importante es la ponencia. Así que adelante, tu tiempo. Arratsaldeon guztioi, buenas tardes, bienvenidos todos y todas. Me van a permitir que esté de pie para dar la ponencia, la charla de esta tarde. Miren, el medio, bueno, vaya por delante mi agradecimiento también a la organización, un año más, que nos ha invitado a mí, y en representación sobre todo estoy aquí de URA, de la Agencia Vasca del Agua, del Gobierno Vasco, y por lo tanto agradezco a los organizadores de la jornada que nos hayan invitado, como he dicho, un año más, y sobre todo a vosotras y vosotros que estéis aquí esta tarde. Miren, el medio acuático atesora el recurso natural renovable más importante para el mantenimiento de todas las formas de vida que hay en el planeta azul, el planeta del agua. Un recurso que en sí mismo es la vida. La molécula del agua alberga la vida, gracias a esa molécula hemos evolucionado, nos hemos desarrollado, existimos. Y además de recurso natural renovable, gracias a la magia de ese alambique natural de destilación, que es el ciclo del agua, el ciclo de la vida, el ciclo hidrológico, además de eso, la gran bondad del agua es que es un don de la naturaleza, es un patrimonio de naturaleza, es un bien de interés común y además un activo ecosocial. Todo eso tiene el agua y es lo que le hace que sea distinta al resto de recursos naturales que hay en la Tierra y que efectivamente, como han dicho, están entrando en una espiral de insostenibilidad por agotamiento de los recursos naturales. Pero la grandeza que tiene el agua, ya lo dijo Tales de Mileto allá por el siglo I, ¿verdad?, que el agua era el origen de todas las cosas y que era el principio y fin de todo. Sin agua no hay vida. Esa es la realidad. Por lo tanto, cuando hablamos de agua, estamos hablando de algo más que un recurso natural. Nosotros, en esencia, estamos aquí porque somos agua. Dice mi buen amigo Joaquín Araujo que somos agua que piensa, porque efectivamente eso es lo que somos. Somos agua, agua que piensa. En general, los entornos asociados al medio acuático son entornos que rebosan vida, porque el agua es la savia de la naturaleza. Se renueva constantemente, como he dicho, gracias a la magia del ciclo hidrológico, y al ser la savia de la naturaleza lo que hace es alimentar las distintas formas de vida que hay en el planeta azul, en el espacio y en el tiempo. Por lo tanto, la grandeza del agua es sublime, es sublime. Fíjense que a pesar, no voy a insistir mucho en algunas diapositivas genéricas que ustedes las conocen, los datos, pero quédense que con menos del 1%, que es la porción de agua dulce que está disponible
para el mantenimiento de los ecosistemas que dependen del agua y también de todas las formas de vida, solo con el 1%, porque la mayor parte de ese agua dulce, en torno al 2,5% que hay en el planeta del agua, es un agua que está inaccesible o en fracciones subterráneas muy profundas, en glaciares, en casquetes polares, pero con este volumen de agua, permítanme que les adelante que hay agua más que suficiente para el abastecimiento de los más de 8.000 personas que habitan en el planeta del agua. De entrada, permítanme que les diga, no lo digo yo, humilde geógrafo, lo dicen los diferentes informes de la evaluación de los recursos hídricos en el mundo, de la ONU. El problema del agua en el mundo no es tanto un problema de escasez física cuanto un problema de gestión y de ineficiencia e irracionalidad económica, y un problema de gobernanza. Y luego un problema asociado, como vamos a ver a la gran tragedia que estamos sufriendo en esta crisis global planetaria, que es el problema de la contaminación del aire, pero también del agua. Eso es lo que está provocando esa escasez construida que está degradando la salud de los ecosistemas. Miren, resulta paradójico que siendo el agua fuente de vida, a la vez sea el recurso natural renovable, se renueva constantemente. Gracias a esa magia del ciclo hidrológico, el volumen en términos físicos que hay de agua en la Tierra siempre es el mismo. Se evapora, se condensa, se enfría, precipita, se infiltra, llega otra vez hasta los océanos y vuelve a empezar el ciclo. Sin embargo, a pesar de que es fuente de vida, es a la vez, lo he dicho antes, el recurso, el bien, el don más frágil, más degradado y más amenazado. Frágil, degradado y amenazado. Y eso es debido fundamentalmente a la convergencia de esas tres fallas. La inequidad y la pobreza, efectivamente. Buena parte de los 2.200 millones de personas que no tienen garantizado el acceso a aguas dulces de calidad, no digo ya aguas potables, aguas dulces de calidad que están en ríos, arroyos, lagos, humedales, acuíferos menos profundos, aguas dulces de buena calidad. La mayor parte de esos 2.200 personas que no tienen acceso garantizado a esas fuentes dulces de abastecimiento son pobres, que viven cerca de ríos, de arroyos, de humedales y de lagos, pero que no pueden aprovechar esas aguas porque están contaminadas. Esa es la gran tragedia de la que nos debiera dar vergüenza ajena, que una parte importante de la población mundial no tenga garantizado un derecho universal, que es el derecho humano al agua reconocido por Naciones Unidas. Esa es la realidad. Y detrás de todo esto está la insostenibilidad, la quiebra de la salud del medio acuático. La ineficiencia y la racionalidad económica afecta más a los países desarrollados, también a los menos desarrollados, pero fundamentalmente a los países con más grado de desarrollo, y una importante crisis de gobernanza. Claro, falta de racionalidad económica, crisis de gobernanza, por falta de transparencia, por vicios adquiridos y también por falta de democracia participativa. Miren, todos estos servicios que proporciona un medio acuático sano y saludable y que nos permiten abastecernos, a nosotros, a las distintas actividades productivas, a la industria, al regadío, todos los servicios regulatorios ambientales, control de inundaciones, mejora del microclima, un montón de servicios que nos proporciona un medio acuático sano y saludable, quedan en entredicho toda vez que quebramos la salud del medio acuático. Eso es fundamental. El medio acuático, entre otras muchas cosas, genera bienestar humano. Perdón, creo que tengo puntero, me parece. Sí. Genera bienestar humano. Decía Miguel de Unamuno que los ríos eran el alma del paisaje y que estaban para dos cosas: para llevar el agua y los sedimentos al mar y para generar felicidad. Y cuando le preguntaban al profesor Unamuno, está recogido en las actas de la universidad, qué explicación le daba al hecho de que él consideraba que los ríos tenían que ir al mar, él solía contestar: los ríos tienen que ir al mar para verlos pasar. Para verlos pasar. Los ríos y el medio acuático generan bienestar humano. Probablemente no haya otro elemento en la naturaleza que tenga tanta vinculación emocional con el ser humano como el agua. Todos nos quedamos atónitos viendo un salto de agua, una cascada. El agua tiene un poder emocional. El anhídrido carbónico y la cerveza no lo sé si tiene ese poder emocional, pero el agua sí. El agua sí. Tiene esa vinculación, claro, tiene esa vinculación cuando el medio acuático es un medio acuático sano. Una cloaca, un río infecto, no tiene poder emocional.
se ha ido el poder emocional. Existe una vinculación emocional y ancestral del ser humano con el agua y fundamentalmente con los ríos, ver pasar los ríos, porque la magia y la esencia de los ríos es fluir, pasar, discurrir. Los ríos, desde un punto de vista físico e hidráulico, tienen la misión de desaguar el agua del territorio y conducirla al mar. Esa es la función hidrológica, hidráulica, permítanme mejor. Pero además de esa función hidráulica, tiene una función hidrológica, ecosistémica y holística, que es la que engloba las demás. Y por eso, desde la visión holística, el agua genera bienestar humano. Si el medio hídrico lo contaminamos, lo degradamos, quebramos su estado de salud, desaparecen todos estos servicios y desaparece el bienestar humano. Es importante esa reflexión. ¿Qué es lo que quiebra la salud del medio acuático? Miren, fundamentalmente esas cuestiones. Y a la cabeza la contaminación. La contaminación es el principal problema que se degrada la salud del medio acuático. En el año 98, Janet Abramovich escribió un libro magnífico, Aguas amenazadas, futuro empobrecido, el declive de los ecosistemas de agua dulce, se lo recomiendo. Han pasado 26 años, pero lo que decía Janet en aquel libro está en vigor. Ya entonces se hablaba de esa preocupante degradación en la que estaba sumida buena parte de las aguas dulces del mundo, hace 26 años. La cosa no creéis que ha ido a mejor. En algunos sitios sí, porque la tecnología nos ha hecho disponer de sistemas depuradores y hemos depurado los ríos, los hemos limpiado, porque estaban contaminados. Eso lo hemos hecho gracias a la tecnología. Y permítame que le diga que ese principio de preservar la salud del medio acuático no es por una cuestión de romanticismo ecologista, sino por una cuestión de pragmatismo economicista anglosajón. Es decir, es mejor y más barato tener un río limpio que tener un río sucio, que después hay que descontaminarlo. La Directiva Marco del Agua, cuando habla del principio de la racionalidad económica, se refiere precisamente a eso, es que es más barato. No solo mejora nuestra salud y la de todos los seres vivos que dependen del agua, sino que además nos cuesta menos tener un río limpio porque nos va a proporcionar abastecimientos sanos y saludables. Tendremos que gastar menos en depuración, tendremos que gastar menos en beber agua embotellada. 1 metro cúbico de agua dulce saliendo de la boca de un grifo de nuestras casas ronda el euro. 1 metro cúbico de agua embotellada ronda los 1.000 euros. Esa es la diferencia. Por lo tanto, la clave es la conservación del medio acuático. La contaminación también difusa de origen agrícola ganadero, importante, contamina los acuíferos, las aguas subterráneas. Este problema está detrás de buena parte de los problemas de acceso a aguas dulces de calidad que tiene una parte importante del mundo, la contaminación de los acuíferos, de los pozos tradicionales de los que se han abastecido. Contaminantes emergentes, problema importante, es la nueva versión de la contaminación para la que las depuradoras actuales no están preparadas. No están preparadas medicamentos, componentes de la farmacología, pero también que tienen que ver con la belleza masculina y femenina. Todo eso al final acaba por el fregadero, por los baños y acaba en las depuradoras, y muchos de estos componentes de los que todavía no tenemos demasiada información en cuanto a las repercusiones, no todos ellos pueden ser eliminados en las depuradoras. Y luego los residuos sólidos urbanos. Tenemos ríos, estas fotos son de aquí, de hace pocos días, del Ibaizabal, a la altura de Galdacao, los tenemos hechos unas cloacas, no digo los ríos enteros, pero muchos tramos de ríos sí. Por lo tanto, tenemos lo que yo anuncio en el título de la charla, esa responsabilidad compartida. Todos y todas tenemos mucho que ver con la contaminación por residuos sólidos urbanos en nuestros ríos, en nuestros arroyos, en nuestros lagos y humedales. Miren, cualquier tiempo pasado no fue mejor para los ríos. Efectivamente, en los años 60 teníamos así los ríos. No había conciencia ecológica. La gente se bañaba así. Ustedes no se bañarían si van a la playa, a Orio, y ven así esas espumas que procedían de los vertidos del Oria, cargado con las espumas de las papeleras de Tolosa, con el batir de las olas. Pues eso era lo normal, pero bueno, la gente estaba acostumbrada y se bañaba. Este hombre, no sé si llegaría a jubilarse, pero ahí se bañaba y los niños corrían. Y así teníamos los ríos en los años 60. Esto afortunadamente ha cambiado. Fíjense cómo a finales de los años 60 el río Oria no se veía el agua, la lámina de agua no se veía porque estaba tapada por unas capas de espumas. Esto era lo normal, esto lo hemos tenido. Les pongo ejemplos de aquí, del País Vasco, por la cercanía, por la proximidad.
pero en otros sitios les podría poner del Támesis, del Danubio, del Rin, estaban todos así, unas veces iban amarillos, otras rojos, otras azules, otras blancos, depende de las industrias que hubiera en la cuenca vertiente. O la propia ría del Ibaizábal, con esas irisaciones y esas manchas, con estas manchas de aceite, pues era lo típico. Por suerte esto luego lo vamos a poder ver, ha cambiado, es decir, hemos ido a mejor. Hombre, Víctor, pero ¿cómo están los ríos? Tú que estás y trabajas en la administración hidráulica y tenéis datos, ¿los ríos están mejor o peor? Bueno, la reflexión vendría a decir que, de manera general, la tendencia es positiva. La ría del Ibaizábal la tenemos mejor hoy que como estaba antes, en los años 70, 60, 80. El río Oria también, el Urumea también, los tenemos mejor. ¿Por qué? Porque hemos invertido, con un esfuerzo importante por las distintas administraciones implicadas, hemos invertido en descontaminar los ríos, hemos invertido en sistemas de saneamiento y depuración, por lo tanto los ríos han mejorado. Bien, el segundo gran problema, las alteraciones hidromorfológicas. Aprovecho para poner algunas viñetas de Andrés Rábago, el humorista del País, que es magnífico, porque en clave de humor, pues una imagen vale más que 1000 palabras. Bueno, las alteraciones hidromorfológicas es el gran problema al que degrada la salud del medio acuático, fundamentalmente de los ríos. Fruto de ese crecimiento, de ese desarrollo, hemos construido presas, azudes y hemos fragmentado los cauces de los ríos. He dicho al principio que la magia de un río, ¿cuál es? El fluir. Los ríos lo que hacen es conectar las montañas con el mar y en su fluir transportan agua, transportan sedimentos, transportan nutrientes y transportan seres vivos. Transportan seres vivos. Los ríos son corredores de vida. En el momento en que fragmentamos los cauces, alteramos la vida del ecosistema fluvial. Un río con un embalse, una presa, deja de ser río para siempre. Regulamos o quebramos la funcionalidad hidrológica que ha tenido siempre, de manera natural. De la misma manera, bueno, pues cuando los ríos han atravesado los cascos urbanos, hemos tendido a ponerles trajes de hormigón, porque así se ha considerado. Primero, pues porque había que urbanizar en las márgenes fluviales y había que encauzarlos para que no se desbordaran y para que de una manera rápida desaguaran los caudales, que muchas veces eran caudales procedentes de las depuradoras de los núcleos urbanos, eran ejes evacuadores de los desechos que íbamos produciendo. Bueno, la sobreexplotación es otro de los problemas. Tenemos que llegar a un acuerdo con el medio natural y, por lo tanto, tenemos que llegar a un equilibrio entre los usos que hagamos de las aguas en el marco de la cuenca vertiente y lo que necesitan los ecosistemas, la necesidad de fijar, como vamos a ver después, los caudales ecológicos en los ríos, y el medio acuático necesita tener agua. El ejemplo más paradigmático a nivel europeo y uno de los casos que a nivel mundial es más explicativo es lo que sucedió con el mar de Aral, que debe ser el mar interior más extenso. Pues la derivación de los caudales de los ríos que alimentaban ese mar para atender las demandas del recadío de algodón, la producción de algodón en las regiones de Kazajistán y Uzbekistán, pues se derivaron los ríos y el mar de Aral pues se desecó, siendo eso un secarral con un potencial enfermizo terrible pues porque los vientos trasladan todas esas sales que se han ido acumulando y son tremendamente tóxicas. Bien, otro de los problemas que ocasiona, en este caso, la red fluvial y los ríos, tiene que ver fundamentalmente con las crecidas. Miren, hay una visión general muy extendida entre la ciudadanía que entienden que las crecidas, cuando un río tiene una crecida, se entiende como una patología fluvial, algo enfermo, algo que no debiera suceder. ¿Qué puñetas hacen los ríos saliéndose de madre e inundando lo que hemos construido cerca del río? Bueno, de manera general, sin detenerme mucho en ello, fíjense la viñeta de Andrés Roto, ¿no? Un paisano desde arriba, desde el río, un río crecido, y dice: aquí sobra agua, que no me sobra agua, que soy así, dice el río. Claro. Hay todavía un pensamiento generalizado, un pensamiento hidrológico, cargado de tópicos, de hidromitos y de todo un lenguaje perverso que distorsiona la realidad y que impide, yo diría que ese lenguaje perverso y ese lenguaje cargado de mitos es el principal obstáculo para avanzar en la construcción de un nuevo pensamiento hidrológico
más afín y más del lado de la naturaleza, y concretamente cuando hablamos de las crecidas fluviales y de las inundaciones es uno de los ejemplos que yo siempre pongo. Miren, vaya por delante que no siempre que hay una crecida hay una inundación, pero para que haya una inundación tiene que haber una crecida. Un río puede crecer, pero no desbordarse, incluso desbordarse, pero si no hay daños, no hay pérdidas materiales ni daños humanos, no pasa absolutamente nada. Es bueno para el ecosistema que el río tenga de vez en cuando esas alegrías, porque entre otras cosas, saben ustedes que los ríos llevan agua. ¿Por qué? Hombre, pues porque llueve, y cuando llueve mucho y el agua no cabe en el río, ¿qué pasa? Pues que se sale, es algo natural, algo propio de la dinámica fluvial. Pues todavía hay mucha gente y muchos políticos que no lo acaban de entender, y por lo tanto el reto no es luchar contra el río ni luchar contra la naturaleza, sino ir de mano de la naturaleza. Cito otra vez a Tales de Mileto, porque aparte de ser la primera persona que analizó los elementos que componían el universo y dijo que, bueno, pues que el agua era vida y que era el principio de todas las cosas, también dijo que el mejor camino era el conforme con la naturaleza. Pero eso se dijo allá en el siglo I. Han pasado unos cuantos años y parece que no hemos aprendido demasiadas cosas. Bueno, en relación con las crecidas, lo paso rápidamente, lo he dicho, cuando llueve los ríos llevan agua, es el mismo río pero con situaciones diferentes. Pongo algunos ejemplos del País Vasco. ¿Qué ocurre cuando llueve? Bueno, pues que cuando llueve los ríos, estos son el Teatro Arriaga, aquí, ahí mismo, en el año 83. Luego creo que en la mesa redonda va a haber ocasión de hablar alguna cosita de estas, o alguna pregunta. Miren, desde la planificación hidrológica, desde el ejercicio de la planificación hidrológica, hay que hacer frente a la resolución de esos problemas. Son problemas que en escala global del mundo son los mismos que en escala global de aquí, del País Vasco. La contaminación, las alteraciones hidromorfológicas, la sobreexplotación de los acuíferos, el problema de las crecidas y de la inundabilidad, y hacer frente a las sequías. Esos problemas son genéricos en todo el mundo, y también, desde luego, en el caso de aquí del País Vasco. Pero permítanme decirles que en el caso europeo probablemente tengamos una de las legislaciones más avanzadas del mundo en temas de agua. Es la Directiva Marco del Agua, es esa ley de aguas europea que permite acomodar el resto de las políticas de agua de todos los países miembros de la Unión para tender hacia un reto inexorable, que es la conservación del medio acuático, porque se entiende que sin conservación no hay desarrollo sostenible, y que el desarrollo y el bienestar del ser humano, de todos los seres vivos, pero sobre todo de las personas y del ser humano, ese bienestar depende del bienestar y de la salud del medio acuático. Bueno, ¿cómo hacemos frente a la contaminación? Muy rápidamente, pues construyendo depuradoras, sistemas depuradores, adaptar los sistemas depuradores existentes y investigar en situaciones de contaminantes emergentes, reducir la contaminación de origen, y campañas de sensibilización. Hay que sensibilizar a la gente. Hace años en Zaragoza una campaña muy interesante bajo el lema "No haga de su casa un vertedero para no hacer del río un basurero". Efectivamente, hay todavía que cambiar muchos hábitos, y hay que trabajar en la conciencia colectiva, porque el mar y los océanos, que son ese gran sumidero que nos proporciona buena parte del oxígeno que hay en el planeta del agua, ese mar y esos océanos comienzan en nuestras casas, en las alcantarillas, ahí comienza. Por tanto, determinados hábitos tenemos que incentivarlos y también mejorar algunas actitudes. Yo lo observo todos los años. Desde Euro organizamos muchas campañas de voluntariado ambiental para recoger basuras de los ríos como un ejercicio de concienciación, y es tremendo lo que se saca año tras año de los cursos fluviales de los ríos. Lo que les decía antes, otros ríos posibles sí, hemos mejorado. Este es el río Oria, su paso por Tolosa, y eso es como está ahora, claro. O esto es como estaba en el 75 la ría del Ibaizábal y como está ahora. Es una foto de 2002, hoy el día está igual o mejor, es decir, ha cambiado sustancialmente. ¿Qué hacemos con las alteraciones hidromorfológicas? En primer lugar, aquellas escalas, aquellos azudes que han dejado de funcionar y que no tienen sentido estar, hay que eliminarlos. Y aquellos en los que no se puede eliminar, hay que instalar escalas piscícolas para facilitar el tránsito de la vida piscícola. Miren, ahí esa foto es una de las imágenes más paradigmáticas, porque es la presa de Inturia, en el río Leizarán, y probablemente era una de las presas de los azudes más altos que había en el País Vasco, y por fases se fue tirando. Hoy en día ya no existe presa. No tenía razón de ser, se acabó su concesión y lo único que hacía era perjudicar
el tránsito de la vida piscícola, de la vida salmónida. El río Lezarán tiene vida salmónida y se tiró la presa. Hay que recuperar la ribera, los bosques de ribera, importantísimos, y después también recuperar y restaurar playas, dunas y estuarios. Con el tema de las retracciones de caudal, lo comentado antes, tenemos que compartir el agua con el medio natural. El primer paso es instalar contadores, tenemos que medir los consumos. Yo todavía siento perplejidad cuando en muchos lugares se habla de gestión del agua y no hay contadores. Difícilmente nadie puede gestionar nada si no hay datos, y para tener datos hay que tener contadores, hay que saber el consumo. Ese es el primer paso, la universalización de contadores. Metro cúbico consumido tiene que ser un metro cúbico que pase por un contador. No digo yo para cobrarlo, recuperar los costes de los servicios relacionados con el agua. Algunas veces en alguna charla sí ha habido alguna persona que dice: hombre, Víctor, pero el agua, si usted dice que es de dominio público, debiera ser gratuita. Y digo, ¿lo es? ¿Cómo que es si yo pago? Usted no paga por el agua. El agua es gratis, es de dominio público hidráulico, es un don de la naturaleza, es un bien de interés común, es un activo ecosocial, es gratis. Lo que usted paga es por los servicios del abastecimiento, también se incluye otra fracción de saneamiento, pero por el hecho de que usted disponga 24 horas al día, 365 días al año de agua en su grifo, por eso paga usted. Es el servicio más barato de cuantos servicios e impuestos pagamos. ¿Cuánto pagamos por la factura del teléfono móvil? O la luz, no protestamos, pagamos aquello. Metro cúbico de agua potable, esto sí, es agua dulce, pero era potable porque ha pasado por una estación potabilizadora. El País Vasco viene rondando el euro el metro cúbico, en algunos sitios un poco más y se incluye saneamiento, pero eso es lo que cuesta tener 1000 litros de agua de calidad sublime, de buena calidad, en nuestras bocas de los grifos. Por eso es por lo que pagamos. Pero a veces la gente tiene confusión. El agua tiene que ser gratis, ya lo es. Pero claro, el servicio hay que pagarlo. Responsabilidad compartida. Bien, bueno, cuando el problema es satisfacer las demandas, que es otra cuestión que hay que atender, permítame que frente a las tradicionales estrategias de oferta basadas en la oferta pública de agua, desde hace años ya lo que viene imperando es la gestión de la demanda, bajo principios de ahorro, de eficiencia y de conservación. Aquí, los entes gestores del País Vasco, permítame que les diga que están haciendo bien las cosas. Se está ahorrando mucha agua, sobre todo porque se ha invertido en mejorar las infraestructuras, se han reducido muchísimo los incontrolados, esos volúmenes de agua que se perdían por fugas, que nadie los controlaba, se fugaban. En el momento que se actúa sobre las fugas, Anvisa desde el año 83 ha reducido un volumen de agua similar a todo lo que capta en un año. Víctor, 2 minutos. 2 minutitos. Bueno, pues voy terminando ya. El tema de la inundabilidad, les pongo aquí algunos ejemplos. Las inundaciones, he dicho antes, no son una patología fluvial, es un comportamiento natural del río. Aquí hemos tenido varios casos y varios episodios y el planteamiento general de la planificación parte de un axioma, y ese axioma es considerar que las inundaciones y las crecidas de los ríos son un fenómeno natural propio de la dinámica fluvial, y frente a la lucha contra el río y contra las crecidas hay que gestionar las crecidas fluviales, gestionando o dando más espacio al río allí donde se pueda, haciendo obras de defensa contra inundaciones en cascos urbanos que no nos podemos llevar a otro sitio, porque a las personas tenemos que defenderlas de las crecidas de los ríos, no nos queda más remedio, y después utilizar esos sistemas de predicción y de alerta meteorológica e hidrológica para poder gestionar bien los episodios de crecida. Y bajo el paraguas de la responsabilidad compartida, y con ello voy terminando, creo que es el modo de actuar de las sociedades modernas. Es decir, tenemos por delante un reto muy importante porque en ello nos va la vida, repito, en ello nos va la vida. La buena vida, el buen estado de salud nuestro depende del buen estado de salud de los ecosistemas de agua dulce. Es una realidad. Nuestro bienestar y el de todos los seres vivos que dependen de esos ecosistemas, y aquí tenemos un reto muy importante de echar todos una mano para que el reto de la conservación del medio acuático sea una realidad, porque en esa realidad nos va, como he dicho, la vida. Eskerrik asko, muchas gracias a todos.